Romanos 2. Romanos 2, versículos 12. Dice así: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Vamos al versículo 14 también. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles, o defendiéndoles sus razonamientos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el texto? Aquí lo que el texto nos está hablando, dice en el versículo 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley, la palabra ley, esa palabra ley que el apóstol Pablo está usando, no se refiere a leyes, cualquier tipo de ley. Se está refiriendo a la ley de la Torá. Lo que está hablando es a los mandamientos de Dios del Antiguo Testamento, particularmente donde lo vemos en Éxodo, ¿verdad? Donde habla de no matarás, honrar padre y madre, no cometerás adulterio. Todas estas, Pablo está diciendo, no tienen esta ley, esta Torá, no tienen los gentiles, porque obviamente estos mandamientos habían sido dados al pueblo de Dios. Era como una característica. Todo el pueblo de Dios judío sabía y tenía muy en claro cuál era esta ley, la ley de Dios, los 10 mandamientos. Ahora, un gentil no es que no tuviera leyes, sí tenían sus leyes, tienen sus leyes, pero el apóstol Pablo está diciendo, ellos no tienen esta ley así tal cual, puntualmente, una por una. No tiene aquí mandamiento 1, 2, 3, 4, 5, dice... Los gentiles, dice, no tienen esta ley, pero dice, hacen por naturaleza lo que es de la ley. Ellos están haciendo naturalmente lo que haría cualquier persona que tuviera un mandamiento escrito, estipulado como nosotros, es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ellos entonces, aunque no tengan ley, dice, aunque no tengan estos mandamientos puntuales, ellos son ley para sí mismos. Son ley para sí mismos. ¿Y de dónde sale entonces? ¿De dónde sale entonces que ellos tengan este tipo de ley? ¿Cómo es que ellos tienen una especie de parámetros o conductas muy similares con los judíos? Está diciendo Pablo. Porque ellos tienen ciertas conductas y ciertas reglas y se están rigiendo bajo ciertas reglas muy parecidas a las de los mandamientos. Pablo dice, porque hay una ley escrita en sus corazones. ¿Cuándo se dio esa ley? Cuando Dios instituyó o formó a Adán, y también le dio una ley escrita, y es lo que la confesión está refiriéndose aquí. Dios le dio esta ley universal escrita a Adán, en el corazón de Adán, y por lo tanto toda su descendencia, absolutamente toda su descendencia, también traería esta condición. También traería esta ley moral escrita en el corazón de estas personas. Ahora, en el verso 2 de la confesión, encontramos, ahora sí, un precepto específico, y es este. Dios dio a Adán una ley de obediencia. Note que dice que es una ley de obediencia universal. No es simplemente una ley ahí que siquiera la obedece o no. No, es una ley de obediencia universal escrita en su corazón. Y pasa de lo general, la confesión, a centrarse a lo específico de Adán. Y un precepto en particular de no comer del fruto del árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal. Aquí entonces encontramos, particularmente nos centramos donde Dios habla con Adán y le dice, no va a comer de este árbol del huerto. Eso es todo. Eso es simple y llanamente, ese es el precepto o el mandamiento. Es el precepto o el mandamiento, nada más. Ahora, viene la confesión, sigue diciendo que hay una obligación para cumplir, ¿pero qué? ¿El mandamiento de Adán o la ley universal? Bueno, pasamos entonces de lo específico otra vez a lo general.
dice el verso 3 de la confesión, por lo cual le obligó a él y a toda su posteridad a una obediencia personal, completa, exacta y perpetua. Ahora, ¿de qué está hablando? ¿De lo del árbol o de la ley universal? Porque si nosotros decimos, dice, le obligó a él y a toda su posteridad, no serviría o no aplicaría para nosotros lo de comer el árbol de la ciencia del bien y del mal. Lo que se está refiriendo entonces es a esa ley universal escrita en el corazón de los hombres. Somos obligados, dice, le obligó a él, ¿quién? Dios. Le obligó a él y a toda su posteridad a una obediencia personal completa, exacta y perpetua. Y perpetua. Es cierto, Adán estaba obligado a no comer, a no comer. Había una ley que le dijo, un mandamiento, no coma, ¿verdad? Pero también los seres humanos, la descendencia de Adán, estaba obligado o estamos obligados a cumplir la ley universal de Dios. Estamos llamados a cumplir esta ley universal de Dios. Sabemos por la escritura que la escritura dice, haz estas cosas y vivirás. Cumple la ley y vivirás. Si no la cumples, vas a morir. Dios ha dado una sentencia. Dios está diciéndole a toda la descendencia, esto es usted, yo, cualquier persona, estamos obligados a cumplir de manera completa, exacta y perpetua. Y luego dice, prometió la vida por el cumplimiento de su ley y amenazó con la muerte su infracción. Y luego dice, pasamos otra vez a Adán, y le dotó también del poder y de la capacidad para guardarla. Vamos a Romanos, el capítulo 10. El verso 5. Y es que hay una ejecución. En el verso 3 también encontramos una ejecución. Está la obligación, pero también está la ejecución. Romanos 10, 5. Dice así. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. La ley dice, la justicia que es por la ley. O sea, lo que quiere decir es esto. Si tú quieres ser justo, si tú quieres ser completo o quieres ser perfecto, la ley te dice, haz estas cosas y vivirás. Entonces, en Deuteronomio, Dios le da una serie de instrucciones al pueblo y le dice, mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Y ahora aquí dice también, haz estas cosas y vivirás. Si no las haces, adivina qué va a pasar, vas a morir. Pero hay un problema ahí más adelante que vamos a ver con respecto a esto. Dios promete entonces en la confesión la vida por el cumplimiento y la muerte por su infracción. Cuando no cumples la ley de Dios completamente, completa, perfecta, exacta y perpetuamente, o sea, cada día, no es que la cumpliste hoy todavía, no es que hoy cumpliste, vamos a ver, no es que hoy cumpliste todos los mandamientos y mañana no, porque la ley es esta, cúmplela hoy, exacta y mañana también, cúmplela hoy, exacta y perpetua, o sea, todos los días, si quieres vivir, tienes que cumplir la ley de Dios todos los días, perfecta y exclusivamente si quieres vivir. Si la rompes mañana, te mueres. Básicamente es esto. Si la rompes mañana, si mañana no cumples los mandamientos al pie de la letra como tiene que ser, y mira, esto es selección única, no es una respuesta de desarrollo, que puedes ahí poner un texto extendido para engañar al que está o confundir al que está leyendo. No, tiene que ser perfecta. Perfecta, completa. No puedes equivocarte, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Y vivirás. Ahora, absolutamente todo en esta vida tiene leyes. Todo en esta vida tiene leyes. Hay leyes deportivas, hay leyes en los bancos, hay leyes de tránsito,
Absolutamente todo en esta vida tiene leyes. Ahora, una persona puede decir, es que esto de la ley de Dios es como para vivir una vida aburrida, una vida amargada, una vida, siento que estoy por todo lado, estoy acorralado, ¿verdad? Y ciertamente no es así. La ley de Dios, Dios la ha dado más bien para que al hombre le vaya bien. Ciertamente ese es el propósito de la ley. La ley más bien es que si todas las personas respetaran la ley de Dios al pie de la letra, honestamente este mundo sería mucho mejor. Usted podría dormir en su casa con las puertas de su casa abiertas, las ventanas de su casa abiertas. Usted podría andar en la calle sin ningún problema. Usted podría dar el dinero a cualquier persona desconocida sin ningún temor de que no le vaya a pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un montón de leyes por todo lado para evitar o para limitar un poco la maldad de las mismas personas. Woody Allen, un famoso cineasta, en una ocasión un tanto excéntrico, por cierto, en una ocasión hablaba con el famoso evangelista Billy Graham y Woody Allen le decía, o sea, es que Dios, dentro de todo lo que hablaba, lo que le estaba a entender era que Dios era como una especie de policía universal que estaba ahí con la intención de frustrarle al ser humano los planes y no disfrutar la vida completamente. Ese es Dios. Y Billy Graham le dice, mira, intenta observar algún día un partido de fútbol sin reglas. Intenta observar un partido de fútbol sin reglas. No se puede. No lo vas a disfrutar. Es imposible. Bueno, Dios ha dado las reglas, ha dado las leyes, la ley para que nosotros podamos vivir bien y podamos disfrutar realmente la vida dentro del marco diseñado por Dios. Ahora, el problema está, es cierto, ya vimos que todo tiene leyes, ¿verdad? Pero el problema está, y a nivel espiritual, el problema está en que con infringir un solo mandamiento de la ley de Dios, adivine qué pasa. Quebrantamos, nos hacemos culpables de absolutamente todo. Vamos a Santiago, el capítulo 2. Santiago 2, 10. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. O sea, hace un momento hablamos y dijimos, mira, para ser perfecto y poder vivir, tienes que cumplir la ley de Dios completamente todos los días, exacta, de manera exacta, precisa, sin equivocarte, y hoy, mañana y siempre. Pero dices, el problema está en que te equivocas un día. El problema está en que te equivocas un día y ya pierdes. Ya pierdes. Algunos recuerdan el videojuego de Super Mario Bros. Y ahí cuando empiezas el juego tienes 3 vidas. Entonces tienes como 3 intentos. Pero en el juego puedes ganar más vidas. Imagínate jugar ese videojuego todos los niveles y con una sola vida sin perderla. Es imposible. Es imposible. Bueno, ciertamente Dios te ha dado una vida y tienes que vivir toda la vida sin cometer ni un solo pecado para que puedas vivir. ¿Y tú qué vas a decir? Es imposible. Ciertamente, como es el versículo de la próxima semana, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y nunca peque. Tú y yo tenemos que entender esto. Ya hemos pecado. O sea, ya hemos pecado. Y si tú y yo ya hemos pecado, adivina qué significa eso. Estás condenado o condenada a muerte. Porque el que infringe un punto de la ley se hace culpable de todos. En una ocasión un joven rico se acercó a Cristo y le dijo, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Cristo le dijo, los mandamientos sabes. No robarás, no cometerás adulterio. Y le dice otras cosas más y él le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y entonces dice la escritura que Cristo le dijo, entonces una cosa te falta,
anda, vende todo lo que tienes y sígueme. Y sígueme. Cuando esa persona se enfrenta contra esto, se va muy triste porque tenía muchos bienes. El problema no era que tenía muchos bienes, el problema era que su Dios era las riquezas. Ese era su problema. Y que guardó todos los mandamientos, sí, pero él era un idólatra. Él era un idólatra y por eso era culpable. Y por eso estaba incumpliendo todos los mandamientos de Dios. Es como cuando uno juega con las piezas de dominó y las coloca una a la par de la otra. Se te cae una y se te cae completamente todo lo que hiciste, todo lo que hicimos, todo lo que hicimos. Ciertamente es imposible para nosotros. Ahora, para Adán no era ciertamente tan imposible. Dice al final del verso 3, y le dotó, ¿a quién? A Adán. Le dotó también del poder y de la capacidad para guardarla. Adán estaba en una condición realmente muy privilegiada. Estaba en una condición de sin pecado, sin pecado. Él tenía toda la capacidad para obedecer y cumplir la ley de Dios. Sin embargo, él falla. Hay por lo menos 4 estados que identifica el famoso teólogo Agustín de Hipona. Y el primer estado es la precaída, donde el hombre existía en un estado en el que era posible no pecar. Antes del pecado, antes de desobedecer, antes de la desobediencia, Adán se encontraba en un estado donde era posible no pecar. Era posible que Adán no pecara. Adán estaba en ese momento sin pecado. Pero después de que Adán peca, después de que Adán desobedece el precepto, hay un segundo estado que es después de la caída, donde el hombre entra en un estado donde no es posible no pecar. No es posible no pecar. Entonces lo que significa es esto: no es posible que nunca peques. Después de la caída o dicho de otra forma, es imposible que nunca cometas un pecado. Esta es la condición del hombre después de la caída. Y ciertamente así están todos los hombres, por cuanto todos pecaron y están también destituidos de la gloria de Dios, de la gloria de Dios. Y aquí es importante, aquí entra el evangelio. Aquí entra el evangelio. Si para ti y para mí es imposible pasar un día sin pecado, es imposible que por tu mente no pasen pensamientos malos, es imposible que en tu corazón no hayan sentimientos malos, es imposible que no seas negligente en el trabajo, es imposible para ti que un día, en una semana, no ofendas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Es imposible para ti pasar una semana sin desobedecer en algún punto. Si para ti todo eso es imposible, es porque estamos en ese estado después de la caída. Y necesitamos algo llamado redención. Redención. Ese es el tercer estado del hombre. Y ese tercer estado corresponde a través de Cristo. A través de Cristo, el hombre entra en un estado donde es posible que peque, pero también es posible que no peque. ¿Cómo es esto posible? Dice el apóstol Pablo, porque hay una naturaleza entre el hombre viejo y el hombre nuevo, y ahí están constantemente luchando, ¿verdad? Y lidiando y batallando. Bueno, esto es después de la redención. Antes de la redención simplemente pecas. Simplemente pecas y haces todo pecado. Ahora, ciertamente, usted y yo no lo hubiéramos hecho mejor que Adán. Porque uno dice, ay, ¿por qué Adán cometió ese pecado de desobedecer y comer la fruta? Tal vez yo no lo hubiera hecho. Mira, tú y yo hubiéramos cortado el árbol, la fruta, sacamos semillas, sembramos y vendemos. Nosotros no éramos mejores que Adán. Adán era la persona mejor en ese momento y él falló. Usted y yo fallamos absolutamente, absolutamente. Pero después en Cristo hay esa libertad. Hay esa libertad. Dejamos de ser esclavos del pecado para ahora ser
seguidores de Cristo, pero hay todavía esa vieja naturaleza batallando con nosotros. Este estado reconoce la lucha entre la vieja naturaleza pecaminosa y la nueva creación en Cristo. Y por último, hay un cuarto estado, es la glorificación. En el estado de la glorificación, que eso es en el cielo, el hombre entra en una condición en la que no es posible pecar. No es posible para el hombre pecar. Y ciertamente para muchos, incluyéndome, se considera que es una mejor situación que antes de la caída. Porque antes de la caída el hombre estaba, es posible pecar, pero en la glorificación ya no será posible pecar. Estaremos lejos del pecado, delante de Dios siempre, en un lugar donde el pecado no va a estar, nuestros cuerpos transformados, glorificados, para solamente servirle a Él, al único Dios vivo y verdadero. Pero mira, si tú no has cumplido la ley universal de Dios, si tú has pecado, si tú has fallado, y espero que seas consciente de esa condición, de que has pecado, morirás. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Si no lo cumples, si te equivocas en un punto, eres culpable de todo el resto. Y el día que estemos delante de Dios, si no tienes al verdadero abogado que pueda salvarte, que pueda defender tu caso, ciertamente perecerás. Perecerás. Mira, tú no puedes llegar y decirle a Dios, si es cierto, fallé en esto, pero en esto también tal vez fui bueno. O no fallé en esto otro. No, no se puede. Imagina por un momento que estás haciendo un alto en un semáforo que está en rojo. Tienes la licencia, tienes tu licencia de conducir, pero dices, me urge moverme, me voy a ir. Y cruzas el semáforo en rojo y está el oficial de tránsito al frente y te detiene. Mira, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? El semáforo estaba en rojo, ¿por qué cruzaste? Rompiste la ley, tengo que darte una multa. Tú no le vas a decir, señor, pero vea, mi licencia está al día. Tengo el marchamo y el sticker de la revisión técnica. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Fallaste en esto otro? O bien, puede que pases el semáforo en verde y tengas todo lo demás mal y te diga, venga, voy a revisar sus papeles. Estás mal, estás atrasado, no has pagado esto, aquello y el otro. Señor oficial, pero el semáforo estaba en verde, lo pasé bien. Sí, pero nada tiene que ver una cosa con la otra. Tienes que cumplir perfectamente todas las dos leyes. Cruza en verde y trae todos tus documentos al día. Es lo que te va a decir. Mira, delante de Dios es lo mismo. Tú no puedes decir, es que fui una buena madre, es que me preocupé en la crianza de mis hijos y por otro lado pequé en chismes, en mentiras, anduve en fornicación, etcétera. Tienes que cumplir la ley perfectamente. Y si eres consciente, no la has cumplido realmente. Necesitamos a Cristo. Él sí la cumplió perfectamente. Él fue perfecto, santo y sin pecado. Por eso de él se dijo, verdaderamente este era hijo de Dios. Por eso también se dijo, no encuentro falta en él para acusarlo. Ese es el verdadero abogado que necesitamos. Ve a él en arrepentimiento y fe para que no perezcas en el día en que los libros sean abiertos y sean juzgados los muertos por las obras que están en ellos escritas. Oremos. Padre bueno, gracias te damos, oh Señor, por la obra preciosa de tu Hijo Jesucristo. Y suplicamos, oh Dios, que operes en nuestros corazones, nos des esa humildad y esa dependencia única y exclusivamente en Cristo. Sabemos que la salvación es por gracia, Señor, y alabamos y bendecimos su nombre por eso. Oh Padre, trae convicción de pecado a aquellas almas que aún no te conocen. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.